Ángel Antonio Herrera de Victoria Vera, que era la única mujer que practicaba el dandismo, que es el ser dandy, pero en una mujer, es decir, la elegancia suprema, hoy hecha cuerpo en este plató. Victoria Vera. ¿Qué tal? Qué alegría, por favor. Sí. ¿Tú tienes lado bueno? Me da igual. Ah, porque eres tan guapa que no te has tenido que preocupar. No, me da igual. De Pero tu lado bueno. quiero decirte algo antes que nada. A ver, hija. Que tienes un equipo maravilloso. Ay, muchas gracias. Es un equipo genial, maravilloso, cariñoso, estupendo, y que te felicito de verdad. Muchas gracias. Porque es estupendo. Qué bien. De verdad. Me encanta que lo digas. Es verdad. Me encanta que lo digas. Sí. ¿Estabas viendo el cable por aquí? Sí, se me ha ido un poquito. Porque ¿verdad? te has quitado la chaqueta porque hace calor Sí, en es este que tengo plató. calor aquí, sí. ¿Qué va? Con el día tan frío que hace hoy. ¿Qué ¿no? va? Esto no es nada, amiga, una sauna. Bueno, y también enhorabuena porque has conseguido hacer una serie de tu premio Planeta, lo cual es fantástico. También, todo. Pues entonces todo es maravilloso. Y porque Victoria Vera está en este sillón. Muchas gracias. Y eso es una cosa que no se puede soportar. Porque esta mujer es historia viva de nuestro teatro, de nuestro cine y de nuestra historia con mayúsculas. Vamos a verte. Vamos a ver. Una mujer, un imperdible y una obra de teatro son los ingredientes del escándalo que sacude la España de la transición. La obra que yo hice, en la cual dejaba escapar y ver un par de senos, que fue un gran escándalo, me mandaban bombas explosivas, amenazas, un enfrentamiento contra una censura que estaba establecida. Victoria Pérez Díaz, conocida artísticamente como Victoria Vera, pasa a la historia como musa de la transición, pero antes de ser un icono de libertad, es simplemente la pequeña Victoria. Nacida en Madrid, Victoria crece en el seno de una familia adelantada a su tiempo. Mi suerte es que tuve a unos padres muy liberales. Mi madre fue una de las primeras mujeres que en plena república con hazaña ganó unas oposiciones al ejército. La joven se enamora de los escenarios siendo apenas una adolescente. Comienza como bailarina de ballet, pero a principios de los 70 debuta como actriz en cine y en teatro, aunque es sobre las tablas donde encuentra su escenario ideal. Yo tuve una decisión muy fuerte, que fue decir no a todo ese cine y, sin embargo, decir sí a Arrabal, decir sí a Alberti, decir sí a Blasco Ibáñez. Y también dice sí a ¿Por qué corres Ulises? De Antonio Gala, sin saber que esta obra marcaría un antes y un después en su trayectoria. Polémico estreno de Gala, un nuevo estreno de Gala más el incentivo de un nuevo desnudo pectoral sobre el escenario. En 1975, mientras se apaga la vida del dictador, el Teatro Reina Victoria de Madrid estrena la última obra de Gala protagonizada por una joven Victoria Vera, a la que, siguiendo órdenes de censura, ajustan el escote de su vestuario con un imperdible. Hice lo que me dio la gana, salí a escena y entonces me quité el imperdible. Esta es la imagen del escándalo. El pecho al descubierto de Victoria Vera desata un tsunami mediático. Gala pateado en el estreno de ¿Por qué corres Ulises? Victoria Vera se exhibe en la obra con el pecho completamente desnudo. Ese desnudo marca un antes y un después en la sociedad española. Victoria se convierte en la sex symbol de una época, pero tras su cuerpo desnudo se esconde un grito a la libertad. Yo lo recuerdo como un acto de rebeldía estupendo y además me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Victoria es mucho más que un desnudo revolucionario. Más de una veintena de películas y otras 20 obras teatrales como Un golpe de suerte avalan su trayectoria como actriz. No, tampoco es para ponerse así, hombre. Yo solo te pedí que hicieras algo por el pueblo. Una impecable carrera que consagra a Victoria Vera como una de las actrices más reputadas de nuestro país. Fíjate, ¿es más difícil llegar o mantenerse? Porque las carreras largas son admirables. Sí, es quizá más difícil mantenerse, pero depende mucho de lo que quieras hacer y lo que tengas pensado hacer, ¿no? Si quieres hacer una cosa concreta, una aportación teatral o una aportación cinematográfica, a veces hay que esperar. Y hay que tener la paciencia y el tiempo de esperar y la situación un poco psicológica de decir, bueno,
hay que tener paciencia. ¿Y decir muchos noes por el camino? Y decir muchos noes por el camino, sí. Yo al principio de mi carrera, fíjate que no es corriente porque... Pero dije a mucho que no, porque a mí las heroínas que me traían, que me ofrecían para el teatro, no tenían nada que ver con las que me ofrecían para el cine. Entonces yo me sentía más feliz haciendo una Tristana que haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? El trabajo te va engrandeciendo poco a poco. Vamos a ir viéndote a lo largo de toda tu carrera, pero todo empezó haciendo ballet. Sí, todo empezó muy pequeña. Muy pequeña, muy una pequeña. niñita. Sí, 4 años tenía. 4 años y además conservo el recuerdo, fíjate que tengo recuerdos de aquel momento porque fue el primero que yo pisé un escenario. Éramos en la escuela de ballet se hacía un festival al final de curso y entonces las más pequeñitas salíamos de una cajita que éramos los bombones. Íbamos vestidas de rosa con un sombrerito de color chocolate. Y entonces cuando saltamos al escenario, cada una se fue por su lado y se puso a bailar. Y yo me acuerdo del suelo, que era así negro pero mate, no tenía brillo. Y era el Teatro de la Zarzuela de Madrid, además. O sea que lo recuerdo perfectamente. Y de repente llegas al teatro un poco por, no diría por casualidad, pero sí porque creces demasiado. ¿Después de una enfermedad? Sí, después de una peritonitis horrible que me mantuvo en cama cuando me levanté de la cama por fin. Y me fui a la clase de ballet y me vi en el espejo. Era otra persona, no era la niña que bailaba. Porque a mí no eras el bomboncito ya. Sí, ya no era el bomboncito, ya era otra cosa. Entonces, además, recuerdo que cuando ya me ponían las puntas, era altísima. Entonces, me entró una especie de, no depresión, pero me vino abajo. Ya no quería ir a clase de baile, ya no. Y mi madre se dio cuenta. Y entonces, como... Ella decía siempre que yo era una niña muy movidita, que tenía que estar haciendo cosas. Y entonces encontró una escuela de teatro que era muy interesante porque el profesor era estadounidense, se había escapado de Estados Unidos cuando la caza de brujas y tal, y entonces tenía un método de trabajo que era Stanislavski. Y todo eso para mí era nuevo y entré en la escuela. Y bueno, fue maravilloso, porque luego pertenecía al grupo, luego el grupo hizo un pequeño teatro que era ya independiente y bueno, es una aventura teatral muy bonita hasta que de repente llega un empresario a contratarme para hacer el diario de Ana Frank. Y para mí fue tu ya... debut profesional. Sí, en el Teatro Romea de Barcelona, además. Luego vinimos a Madrid, vinimos a la Comedia. Pero ahí seguías siendo una niña de 15 años... 16 años 16, que 17. necesitaba el permiso del padre. Sí, totalmente. Claro, Llevaba una carta trabajar. de mi padre que decía que lo aceptábamos, que permitía que su hija trabajara. De todas formas, tu madre... Mi madre era genial. Qué intuición, qué observación. Sí, mi madre era genial, era estupenda. Sí. He tenido unos padres maravillosos. Luego recordaremos a tu madre, que además has heredado su longevidad. Bueno, no lo sabemos todavía. No. Oye, vivió 104, no sé por eso. a tanto. Hija mía, pues seguro que sí. Hace 30 años de un desnudo histórico. Bueno, no sé si... Bueno, desnudo. Mira, no era desnudo, llevaba una túnica porque el vestuario era de Elio Brehayer, para empezar. Entonces la túnica era maravillosa, azul, celeste, muy bonita. Y que no tenía botones, porque claro, estamos hablando de una princesa griega, ¿no? Entonces no tenía botones. Y llevaba 3 cadenas, que eran las cadenas de la dictadura, decían, no, era como el símbolo. Y de repente, claro, cuando andabas por el escenario y tal y cual, de repente salía un pecho chiquitito, pequeño, porque todavía no había crecido yo lo suficiente, ¿no? Entonces no era molesto para el público, no pretendía ser ni siquiera sexy. O sea, era una cosa natural completamente. ¿Inocente o tú eras consciente? No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que pasó muchísimo tiempo. Cuando ya empezaron a entrar las bombas en el teatro y todas estas cosas, ya dije, anda. Claro, 30 años no, 50 años de todo aquello, así hablaba Antonio Gala. 47. Autor de la obra y de lo que significaba el personaje de Victoria Abril. Nausicaa. Era la gran tentación del amor libre en todos los sentidos, del amor que empieza, del amor por alguien joven, bello, desnudo en todos los sentidos. Fue el primer desnudo que apareció en esta España que entonces estaba tan tapada y tan ennegrecida, pero era el amor de la libertad. Exacto. El amor de la libertad, exacto. Esa has sido tú también.
Bueno, aquella función era muy bonita porque, mira, tenía dos actores maravillosos. Tenía ay, ¿cómo se llama? Dios mío. Bueno, a Mari Carrillo, que era maravillosa, sí. Y tenía al maravilloso... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es posible que no me acuerde yo de mi maravilloso actor que me enseñó a hacer comedia, además, en esa obra? Bueno, ya lo recordaré en algún momento. Pero aprendí mucho de ellos porque como hacíamos dos funciones, y además de las dos funciones hacíamos, la obra eran 45 minutos el primer acto, y éramos Ulises y Nausicaa, y el segundo acto era Penélope y Ulises. Entonces, cuando llegaba el momento de Mari Carrillo con el maravilloso, Dios mío, el actor de la gran familia, Dios mío. A ver, buscar. Alberto Closas, perdona, chico. Bueno, pues yo siempre me quedaba a escucharles, porque Mari era una actriz que decía las cosas con una sutileza extraordinaria, era una actriz maravillosa, y él también, Alberto también. Y yo aprendí mucho de los dos, porque fue un año entero en cartel, con 2 funciones diarias, eso no te lo pierdas de vista, que era muy fuerte, y la verdad es que fue una auténtica escuela para mí. Cuéntanos los entresijos, porque ¿qué te dijo Gala el día del estreno? Bueno, es que la historia viene del día anterior, viene el día del ensayo de censura. Entonces yo veo había un ensayo para la censura. Para la censura. Entonces yo veo a un señor... ¿Y los actores y actrices lo sabíais? Claro, nos lo decían. Entonces a mí me dice Alberto, tú no te preocupes mucho de lo que pase hoy. Me dijo. Pues no me dijo más. El caso es que hicimos la función, el censor se puso en la última fila del patio de butacas con una bombilla roja, eso sí que me acuerdo. Y entonces cuando termina la función se acerca, sube las escaleritas al escenario y dice, bueno, a la niña que la pongan un imperdible porque se le sale el pecho todo el rato. Y entonces yo me quedé así y dije, bueno, y el día del estreno me dan un alfiler así de grande, ¿eh? Y yo me bajo a donde estaba el escenario, estaba allí Antonio con el bastón, y le digo, Antonio, ¿qué hago? Y me dice Antonio, haz lo que te dé la gana. Maravilloso, maravilloso. Y entonces yo, cuando se levantó el telón, cogí el imperdible, hice así y me lo quité. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces cogiste el imperdible. Cogí el imperdible y lo lancé al aire. Y aquello fue lo porque tenía miedo de clavármelo, además, entre otras cosas. Tenía miedo de clavármelo. Pero me encanta porque dices, ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque me di cuenta y vi que el público no dijo nada. No hubo nada, ni una sola palabra que pudiera ser molesta o algo, nada. Al contrario, aplaudió. O sea, no pasó nada. Entonces fue maravilloso, ¿no? Era una sensación de que aquello comenzaba a cambiar. Exacto, estaba más preparado el espectador que todos los demás. Sí, sí. Pero fíjate qué valentía, porque si hombre, Antonio era maravilloso, pero si Antonio te hubiera dicho, pues no, pues habrá que ponerse el imperdible. No, la gente que me rodeaba era toda muy liberal. Exacto, y entonces me dijo, haz lo que te dé la gana. Fue muy serio, además. ¿Luego recibisteis amenazas? Sí, a mí me mandaron varias cartas explosivas que afortunadamente no abrí, porque teníamos un portero en la zona de artistas, en la entrada de artistas, que era maravilloso y que vio que se movía el sobre, se asustó, llamó a la policía y efectivamente. Y luego nos metieron dos bombas dentro del escenario, o sea, dentro de la función, que tuvimos que parar la función porque de repente aparecieron unos policías corriendo por los pasillos y entonces nos quedamos todos parados en la escena y dijeron que se vayan dentro. Entonces la desconectaron, supongo, la desactivaron. ¿Te cambió la vida? Sí, pero como era una rutina diaria de 2 funciones todos los días, los conceptos cambian muchísimo porque no tienes mucho tiempo de analizar ni de pensar. Estás volcando toda tu energía al trabajo que tienes que hacer. Entonces, estás todo el día quieta, como diciendo, bueno, tengo 2 funciones, que es que 2 funciones eran mucho. Era mucho, y además a teatro abarrotado todos los días con el cartel de no hay entradas. O sea, era una experiencia para mí. Después, cuando eso acabó,
Tampoco lo pude reflexionar mucho porque nada más acabar ¿Por qué corres, Ulises?, llegó el momento maravilloso del regreso de los exiliados, de Alberti, de María Casares, de la de Fesio, todo ese momento histórico que tampoco pudo venir Rafael Alberti porque no estaba todavía la amnistía, entonces no pudo pisar, pero mandó una carta que leíamos todos, ¿no? Y después de eso vino otra función que era la de Arrabal, cementerio de automóviles, que también era tremenda, con coches que estaban por los techos, o sea, por los telares y con unas pasarelas por donde andaban las motos. Era de un montaje de Víctor García, que entonces era un director muy importante dentro del teatro en Europa, ¿no? Había hecho cosas muy interesantes. Lo trajo Nuria, además Nuria Esper, a España, y hizo ese montaje del cementerio de automóviles que fue tremendo. Y ahí llegó una pausa, pero muy corta, porque enseguida apareció Cañas y Barro, que ya para mí fue, digamos, un poco la interpretación más fuerte y que yo nunca había hecho delante de una cámara, y fue una experiencia para mí que también rodeada de gente muy estupenda, de José Bódalo, de Alfredo Mayo, de una gente de toda la vida. Yo he sido siempre me gusta, como he tenido padres siempre mayores, me gusta siempre mucho la gente mayor, porque contaba cosas, me contaba sus historias, decía lo que tenían que hacer, lo que tenía que no hacer, y me encantaba, ¿no? Y entonces esa función, esa serie, que ha sido un mito, esa serie ha sido un mito realmente, porque hasta hace muy poco se vuelve a repetir, ¿no? Y a mí me trae tan buenos recuerdos y tan estupendos. O sea, que no eras consciente. No, iba todo muy deprisa. Claro. Iba todo deprisa. Hace 50 años a España llega la democracia, más o menos, y en el cine surge un nuevo género que revolucionó los 70 y los 80. Vamos a verlo. Corren los años 70. Tras casi medio siglo de férrea dictadura, de censura y de represión, el cine del Destape irrumpe con fuerza en una España gris, ávida de libertad. El Cineclub Huelva, organizador de la semana, pretende servir como puente impulsor de esta cinematografía en su proyección hacia Europa. Por primera vez, el cuerpo desnudo de una mujer se proyecta en las salas de cine como símbolo de modernización. Pero tras ese aparente progreso, las actrices viven sometidas al yugo de una industria machista y aprovechada. Cuando estábamos haciendo escenas de algún desnudo, había otra cámara oculta que estaba haciendo otras cosas para grabar. Yo sé que rodaban tomas extras para su casa, eso lo sé seguro. O sea, ellos rodaban cosas que luego no iban en la película solamente para verlas en su casa. Una industria protagonizada por mujeres, pero controlada por hombres. Incluso los intelectuales que nos debieron haber defendido, pues nos trataban también como un poquito de subproducto. Decían como que no éramos actrices, que éramos como trocitos de carne. Desnudos injustificados. A mí me costó muchísimo aceptar el cine de desnudo, pero claro, es lo que había. O te desnudabas al menos de aquí para arriba. Actrices jóvenes engañadas. Pues como empezábamos todas, en cierto modo un poco engañada, porque nunca te contaban de verdad cómo iba a ser el guión y qué es lo que iba a pasar. Y situaciones constantes de abuso. Director y yo actriz, ¿no? Y entonces cuando yo, es el que me pidió un beso, digo, yo no te tengo que dar ningún... Y entonces me empezó a querer subir el vestido y entonces yo con una mano le sujetaba y con otra mano me bajaba el vestido. Las actrices no solo son víctimas dentro de la industria, también cargan con el peso del estigma social. Es un tema que las actrices que hemos estado en el cine de Destape lo hemos llevado adentro durante muchísimos años. No se podía denunciar nada, un desnudo en una película y ya parece que somos todas fulanas, ¿no? Era un momento de transición, un momento de romper, rompimos en la sociedad. Yo hasta por hermanos míos, en un momento digo, no me mires así, porque yo no soy ninguna puta. Es la cara B del Destape, la industria que nace en 1975 cuando se proyecta el primer desnudo integral en la trastienda, protagonizada por María José Cantudo. Aquel desnudo me dio mucha fatiga, pero ahora estoy orgullosísima. He sido una señora que ha aportado España libertad a la mujer y ese pubis exuberante fue una maravilla. Una aparente libertad con un precio muy alto que han pagado en silencio las actrices de la época. Estaba. ¿Te cuesta verlo, Victoria Vera? Sí, me cuesta verlo. ¿Por qué? Pues porque yo me pude librar de todo eso gracias al teatro, a los personajes que me ofrecía el teatro.
y veía y comprendía el sufrimiento de muchísimas actrices que no podían dar de sí como actrices porque eran usadas y utilizadas de mala manera. Y además, con el agravante de que incluso unos años antes de que llegara, digamos, el momento de la libertad, esas películas se hacían en 2 versiones. Según me contaban incluso ellas, yo recuerdo algunas actrices que iban a la escuela de teatro donde yo estaba y nos contaban que estaban haciendo eso, pero que era una versión para España y otra para más allá de los Pirineos. ¿Eso lo ha contado Máximo Valverde aquí? Claro, entonces era terrible, porque además ninguna podía alcanzar a hacer una carrera como Dios manda, ¿no? Era imposible. Entonces yo me libré porque decidí instintivamente seguir con el teatro, porque el teatro no paró para mí. Quiero decir que después de hacer Cañas y Barro, fui por primera vez a Mérida a hacer una Lisístrata y al año siguiente una Fedra. Entonces todo venía como muy bien rodado, ¿no? Claro, pero eso es una suerte, porque... Bueno, sí, es un podía no destino. haber... Claro, es un destino, efectivamente. Sí. Porque tú dijiste que no a papeles, entiendo, en el Yo dije cine. A mucho que no, porque no podía, además. Yo tenía un contrato y no podía irme del teatro, y era maravilloso porque lo que me ofrecían, algunas cosas sí eran bonitas, pero otras yo no me fiaba y siempre había algo, en algún momento, que había que hacer. Una suerte y un destino también. Sí. ¿Era explícito en el ambiente vuestro, cultural, artístico, todo lo que ahora están denunciando, llevan tiempo ya denunciándolo las actrices del Destape, ese machismo, esa misoginia también? Yo a mí que incluso la palabra destape me parece muy fea, muy espantosa. Es como si perteneciera, porque esa etapa del destape es la que te estoy contando de cuando ellas tenían que hacer una doble interpretación, ¿no? Para Pirineos y para España. Entonces, ese era el destape. Pero después ya a partir del momento de la transición, el destape ya no... Lo utilizaban las gentes que hacían un cine de ese tipo para ponerle un nombre, pero ya no era el destino de ese momento, no era esa palabra. Tú has dicho, iba a decir millones de ocasiones, pero quizás no tantas, que a ti nadie te puso una mano encima. No, nadie. Lo cual no significa que no existieran. Existía, por supuesto que sí, existía. Musa de la transición, ahí es nada. Paco Umbral. Destino. Sí, destino. Pero es que Paco Umbral lo que hizo fue, al crear esa expresión, era porque todo lo que yo estaba haciendo era intelectualmente muy importante. Es decir, era Gala, era Raval, era Alberti, era Blasco Ibáñez, en fin, quiero decirte, eran los griegos, era Lisístrata, era Fedra, todo eso era lo que a él le parecía que era muy interesante, porque rompía el canon de lo que podía haber sido de mi carrera si me hubiera descuidado. Nunca tuvisteis nada, ¿no? ¿Quién? Paco y tú. No, y además su mujer era maravillosa. Maravillosa, María España. Sí. ¿Qué televisión se hacía en aquella época? Porque tenéis momentos estelares. Bueno, hicimos un programa, Paco y yo, que fue estupendo, porque además yo me enfadé con él, no sé qué, luego hicimos las paces, pero se hacían programas muy buenos. Mira, yo recuerdo con mucho cariño La Clave. Recuerdo La Clave porque me entusiasmaba la idea de que la gente estaba sentada en una silla, otros en otras sillas enfrente, una persona hablaba, el resto permanecía en silencio, escuchando, nadie interrumpía lo que estaba diciendo el otro y después el otro contestaba. O sea, no había esa cosa que hay ahora y cuando estás en casa te entra angustia y dices cambio de canal, porque se ponen a hablar todos al mismo tiempo o hacen así que no con la cabeza, que no, y todavía el otro no ha hecho nada, no ha dicho nada, no ha hecho ningún relato y ya está diciendo que no. Entonces, esa confrontación que existe ahora, tremenda, a mí me hace recordar los buenos momentos de La Clave, porque era fantástico. Era fantástico. Y tanto. Por tu carrera también cruzaste el océano. En Estados Unidos, en Italia, en México, te cruzaste con leyendas del cine como Omar Sharif, Anthony Quinn, Peter Fonda. Con ellos trabajé, sí. Vamos a verte. He trabajado con gente muy interesante y muy guapa. He trabajado con Omar Sharif, con Peter Fonda. En fin, he hecho trabajos muy lindos.
Victoria Vera no solo arrasa en España, sino también lo hace por todo el mundo. En el corazón de la industria cinematográfica trabaja con leyendas del cine como el actor estadounidense Peter Fonda en Family Express o Anthony Quinn en la película Pasión de Hombre. Además, vemos a la actriz compartir escena con cantantes como Johnny Hallyday o Alice Cooper en Monster Dog, película estrenada en el año 1984. Victoria Vera tiene incluso la oportunidad de coincidir con directores de la talla de José Luis García, creador de la película Asignatura Aprobada, trabajo que la madrileña protagoniza y llega a ser nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 1987. Pero además de su trayectoria en Hollywood, el reconocimiento internacional llega en el momento más necesario para la actriz. Yo en el año 88, volviendo de Hollywood, de la Asignatura Aprobada, me encontré con que ni mis proyectos teatrales se hacían realidad, ni mis proyectos de televisión. Lo único que yo quería era irme, y lo conseguí, y me fui del país y estuve en Italia un tiempo y eso cambió mi vida. Vera participa en más de una decena de coproducciones españolas con Estados Unidos, icónicas series mexicanas como Los ricos también lloran. Cuando Victoria Vera apareció en Los ricos también lloran, tenía tan solo 26 años y sin duda el papel de Victoria la Tormentosa significó un antes y un después para su carrera en el extranjero. Y también producciones italianas como Cuatro mujercitas, donde coincide con el actor egipcio Omar Sharif, una actriz que gracias a su trayectoria sitúa a España en la industria cinematográfica mundial. La Puli, no te ha faltado de nada, hija mía. Bueno, depende. No, cuando tú echas la vista atrás, bueno, no le gusta ver, lo voy a decir. Dilo. No le gusta ver sus propios vídeos porque es muy tímida. No me gusta, no. Entonces no puede verse ella. Entonces por eso no la hemos, que ya saben ustedes que siempre ponemos al protagonista viéndose sus vídeos. ¿Pero por timidez o por solo timidez? Yo creo que sí, yo creo que es que que prefiero no verlo. Bueno, pues te digo que mira, por favor, hemos visto momentos maravillosos. Bueno, Antonio, sí, Antonio. Antonio. ¿Cómo? Cuéntame, porque la mujer de Antonio acabó entendiendo, Anthony Quinn, pero bueno, Antonio, sí. Acabó entendiendo que fuisteis amigos. Cuates, como dicen los mexicanos. Cuando yo conocí a Antonio, que rodamos en Figueras, que es precioso, que es un sitio maravilloso, y entonces nos hicimos muy buenos amigos, él me contó toda su vida, me contó una cosa maravillosa que era que él recordaba que su madre, que le detuvo a él cuando tenía 15 años, dice, yo miraba a mi madre, porque él era de Chihuahua, pues hablaba perfectamente el castellano, entonces decía, yo miraba a mamá y veía que tenía aquí una balisera, llevaba todas las balas, porque era del ¿cómo se llamaba? El maravilloso. ¿Cómo se llamaba el que hizo la guerra en Cuba? Zapata. ¿Sí? Era del ejército. Entonces él contaba cómo miraba a su madre y llevaba un cinturón enorme lleno de balas. Contó muchas cosas. Jugábamos al ajedrez. Nos gustaba, es que en el cine tienes ese momento en los rodajes en que pasa mucho tiempo, esperas mucho, entonces hablas mucho, intercambias ideas, jugábamos al ajedrez, nos hicimos muy buenos amigos. Muy buenos amigos, pero tú eras consciente de lo que provocabas en el género masculino y provocas en el género masculino. No estoy muy segura, no. O sea, tímida, insegura también Victoria Vera, ¿no? No, insegura no, pero absolutamente segura tampoco. No, eso es imposible además. Siempre tienes unos up and down, ¿no? Unos arriba y abajo, pero no soy... Es que tampoco soy muy vanidosa. Eso es una cosa que me parece bien. Yo creo que en eso tuvieron mucho que ver mis padres, en que no fuera una chica vanidosa, ¿no? ¿Y has sabido alejarte de los focos? Sí, y me gusta. A mí me gusta mucho la frase de Greta, I want to be alone. Quiero estar solo, quiero estar sola. Es muy conveniente para cuando haces esta profesión aislarte un poquito, ¿no? Retirarte a pensar, a ver qué haces. Madre mía, es que tiene una mirada tan inteligente. Tengo que decirte, sí, perdón que ustedes la están viendo a través de la pantalla, aquí hay mucha gente viéndola. Y a mí me pareces, ahora hablaremos, si quieres, de tu parte más emocional, porque me parece muy inteligente todo lo que has hecho a lo largo de tu vida.
Como decirle no a 3 hombres. Sí, a 3 hombres. No casarme con 3 hombres. Claro, quiero decir no en el altar, porque supongo que le habrá dicho no a muchísimos más. Sí. Pero verás, yo tomo una decisión muy importante en mi vida cuando monto mi primera compañía teatral. Que la monto para hacer una obra que nunca se había hecho en España, que se llama Lorenzaccio, que es una obra de Alfredo de Musset, que había estrenado en su día, en 1870 o 75, Sarah Bernhardt, a la cual yo tenía como maravillosa, ¿no? Sin haberla conocido para nada, pero me entusiasmaban esas mujeres de finales del 19, Isadora Duncan, Eleonora Duse, todas esas mujeres que ayudan a las sufragistas a conseguir su voto, etc. Es ese tipo de mujer del finales del 19, que es un periodo maravilloso. ¿Venimos de ahí? ¿Venimos de esa manera? Venimos de ahí. Es un periodo fantástico de la historia. Entonces yo, para romper un poco, porque ya estaban todos con el rollo de que si el destape, de que si no sé qué, me vestí de chico para hacer la función de Lorenzaccio, como hizo en su día Sarah Bernhardt. Y entonces hice la función, una función que es extraordinaria y maravillosa, y que fue mi primer tour de force, de decir, esto lo voy a hacer porque quiero que os quitéis de la cabeza lo de las tetitas, que ya me tenéis harta. ¿Comprendes? Entonces fue muy bonito porque fue un golpe de efecto muy interesante y muy, para mí como actriz, estupendo. No, y tanto. En tu carrera lo has tenido todo, en la vida. Ahora quiero que me digas si algo te ha faltado, porque una vez, a ver si te acuerdas de esta entrevista, hablaste de tus sueños pendientes. Vamos a verlo. Asignaturas pendientes me quedarían dentro de lo que sería el esquema formal, ¿no? De lo que una mujer hace en la vida, pues sería casarme y tener hijos. Así reconoce Victoria Vera cuáles son los sueños que le quedan por cumplir. En plena década de los 90, la actriz se centra en su proyección teatral con obras de gran éxito como Tristana o Lulú. No tengo ninguna prisa y además cada vez tengo menos prisa. Todavía no ha llegado alguien que colme esa pasión. Bueno, lo dejamos en un enorme paréntesis. Victoria Vera confiesa que la imagen que proyecta dista mucho de cómo es en realidad. Lo aparento a veces, hay gente que me dice pues, que tengo una imagen fría, distante y tal. Pero no soy una persona fría, soy una persona muy sentimental, muy romántica, muy apasionada. Romántica y pasional, la actriz reconoce ser una enamorada del amor. ¿Se enamora fácilmente? Absolutamente. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. ¿En media hora? En 5 minutos. También me puedo enamorar en un segundo. Aunque eso sí, tiene muy claro qué es lo que no tolera en una relación. Lo que más detesto es cuando la gente juega con su situación económica, porque hay pasiones llenas de intereses y pasiones limpias. Y yo creo en la pasión limpia. Y a pesar de tenerlo todo tan claro, pasan los años y parece no llegar el amor ideal a la vida de Victoria. Mira, no me he casado porque no he encontrado el hombre que realmente sintiera la necesidad yo de irme a un altar. Aunque lo que nunca pierde es el deseo de convertirse en madre. ¿Y la maternidad? Pues yo creo que es una asignatura pendiente que tengo, que me tendré que dar un poco de prisa, pero es algo que sí, que me atrae muchísimo, siempre lo he dicho además, que me atrae y que me apetece. He dicho que no me acuerdo. Claro, como estamos aquí pico pala, no hemos atendido. ¿Tú has oído lo que dijiste? ¿El qué? Mi asignatura pendiente fue la maternidad. Ah, sí, posiblemente. Pero sí lo es, sí. No, yo no pasa nada. Quiere decir que no, que tampoco tenemos que ser tan exigentes con las mujeres, ¿no? Creo que las mujeres deben hacer un poco lo que deseen y lo que venga. Yo creo mucho en el destino y en las cosas que aparecen de repente. Y si no se dio, no se dio. Basta, no pasa nada. No por eso eres menos, ni más. No, ni más completa ni menos completa. Y aparte te digo que a mí los niños pequeños me vuelven loca, ¿eh? O sea, yo veo un niño pequeño y como me sonría ya me tiene ahí todo el rato. O sea, porque me encanta la risa de un niño pequeñito. Pero, ¿no fue porque no encontraste el hombre con el que ser madre? Yo creo que no encontré nunca el hombre con el que fuera madre y me casara. Eso va junto, yo creo, un poco, ¿no? Porque, no sé, las cosas son complicadas y cuando ves algo que no crees que puede funcionar, lo mejor es marcharse. Ya, hija mía, pero verlo
ahí está la inteligencia. No sé si es la inteligencia o es el instinto más que la inteligencia. Lo tienes. ¿Tú te consideras una mujer instintiva? Creo que sí, que tengo intuiciones, Y luego tengo una cosa que sí creo que he heredado un poco de mis padres, que es eso de darte cuenta de quién es quién enseguida, por cómo se expresa, por cómo habla, por cómo se comporta, ¿no? Las formas son el reflejo del fondo, ¿no? Casi siempre. Y es muy importante. Tu vida privada ha estado bajo llave. Tú te has preocupado de eso. Pero a Jesús Quintero le contaste... Sí, que le conté. Que 3 veces le dijiste a un hombre que no. Sí. Bueno, 3 veces distintas. 3 veces distintas, sí. Y además diferentes sitios, o sea, diferentes nacionalidades. Ah. Una mexicana, otra italiana y otra española, o sea, las 3. Ah, muy bien. Sí. ¿Y son confesables o no? Como confesables, sí, los señores en cuestión. ¿Quiénes eran? ¿O no? Pues sí, pues sí. El mexicano era un tipo maravilloso, que además era actor. Nos conocimos en un rodaje en México, no, en Puerto Rico, rodamos en Puerto Rico. Era una coproducción con Estados Unidos y estuvimos juntos un tiempo y después yo me di cuenta de que no podía soportar México es un país maravilloso que yo amo, pero no me veía yo en México. Y luego el italiano pues tenía sus cosas que estaban bien, pero luego tenía otras que a mí no me convencían demasiado. Y luego el español fue un fracaso total, o sea, un fracaso total, porque era muy manipulador. ¿Sí? Madre mía. Sí. Justo el español. ¿Te han colgado muchos novios que no han sido? No, algunos sí, otros no. Algunos sí. ¿Otros eran? Otros, bueno, novios no. Affairs. Ligues. Affairs. Que son más finos. Sí, es más fino. Pero viniendo de una familia con tus padres casadísimos, ¿pensabas en la vejez sola? No, porque... No sé por qué. Claro, es que yo he tenido unos padres de un nivel cultural muy interesante. Mi padre, por ejemplo, me enseñó a leer con El Quijote. Después me pasó para leer Los Miserables cuando tenía 9 o 10 años y yo lloraba porque a Cosette se le caían los dientes. Y luego mi madre, que había querido ser pintora siempre, era también una mujer muy avanzada a su edad, a su época, porque con 20 años había hecho unas oposiciones que había promovido hazaña para las mujeres que entraran en el ejército. Y mi madre entró porque ganó la oposición. Entonces, ese tipo de vida alrededor, mi padre era de familia monárquica, mi madre era de familia más republicana, pero allí nunca se hablaba de eso. Quiero decir, era todo muy libre, pero al mismo tiempo había un pozo de razonamiento siempre y un análisis de las cosas y luego había buen sentido del humor también. Mi padre tenía humor negro y mi madre era otra historia, claro. Es natural entonces que Victoria Vera se criara y saliera así, ¿no? Con este barniz de casa. A la vuelta vamos a hablar de tu madre. Mi madre. 104 años. Ella hizo un paréntesis en su carrera para cuidarla. A la vuelta nos lo va a contar. Estamos escuchando con mucho gusto a Victoria Vera en esta tarde maravillosa, la que nos ha visitado. Y vamos a hablar de tu familia. Muy bien. Porque si alguien supo ver que Victoria Vera estaba destinada al escenario, fue tu madre, nos lo ha contado antes, otra estupenda Victoria. Vamos a verla. Era gordita de pequeña, la llevé al ballet para que hiciera en fin, para que cogiera estilo y tal. Y lo cogió con tanto gusto ahí en Miscaren. Ella salía bailando y la aplaudían tanto que ella se emocionaba, la llevaban cajas de bombones y eso fue el veneno, eso es veneno. Yo creo que sí, que eso es lo que yo luego sentía, ya le va a gustar ya esto de estar en el escenario y hacer cosas. Yo el vínculo con mi madre, ¿cómo lo voy a romper si es mi madre? Y además me llevo muy bien con ella. Nos llevamos de maravilla, ¿de verdad? Y no, es imposible eso, no, son eso para nada. Igual pasaba con mi padre, ¿eh? Sí, hemos estado muy unidos siempre todos. ¿Te acordabas de esta entrevista, No. año 95? No me acordaba para Cita nada. con la vida, el programa de Nieves No me Herrera. acordaba. No. Y me decías, no hablaba, tenía la voz distinta. Sí, tenía una voz distinta. Claro, estamos en el medio, 30 años. 95, sí, claro, 30 años. 30 años, exactamente. Sí, 30 años, Dios mío. No, 20, sí, 30.
No, 20, 30, ¿cuántos? Estamos en el 25, menos 5 del 90, o sea, siglo pasado sí, pero... Sí, siglo pasado. 30 años. Ah. ¿Qué te emociona de todo? Que tu madre ha sido la que te ha dado la mano y tú se la diste al final. Mi madre y mi padre, porque mi padre me enseñó también muchas cosas. Y también otra persona que me ha enseñado muchas cosas ha sido mi hermano, que para mí también ahora es fundamental en mi vida. Mi hermano y la mujer de mi hermano, mi cuñada Marina. Somos la familia, en realidad, no somos más. Tu madre decía, me la llevé yo al ballet, luego al teatro, sí. Tomó decisiones acertadas por ti, sí. Vivió tu éxito. Sí. ¿Con orgullo? Sí, con orgullo. A veces, bueno, al principio, cuando el tema de por qué corres Ulises y todo esto, a ella no le hacía mucha gracia. Y a mi padre tampoco, pero... Bueno, como estaba protegida por el teatro de alguna manera, yo al entrar en el teatro entraba en mi palacio, ¿no? Y entonces estaba allí todos los días, y todos los días estaba más de 6 horas, quiero decir que desde que llegaba hacia la función, etcétera, y luego la otra función, pues claro, era un poco... vivía nada más que para él, por y para el teatro. Luego hiciste un paréntesis en tu carrera para cuidar de ella al final. Sí. De tu madre Victoria. Sí. ¿No te arrepientes en absoluto? No, al contrario. Al contrario, fue una decisión que tomé porque además en ese momento yo estaba preparando, pero no estaba trabajando, estaba preparando unos proyectos y me fui a vivir con ella porque no me fiaba de nadie de los que estaban allí en casa, que eran señoras que llegaban y se iban, en fin. Y además a mi madre no le gustaba ninguna, con lo cual tenía un problema todos los días. Esta no me gusta porque no sé qué. Pues nada, fuera, venga, otra. Y así estuvimos un tiempo y hasta que encontramos a alguien un poquito mejor, pero fue bonito convivir con ella porque era una mujer muy joven. Era enormemente joven. Ten en cuenta que ella no llevaba más que de vez en cuando un bastón. Leía el ABC todos los días sin gafas. Y yo decía, ponte las gafas, mamá. No, si lo veo divinamente. Y es verdad, lo veía, oía perfectamente, conocía qué políticos eran buenos y malos. Cuando salió Zapatero, dijo, uy, qué pinta tiene más mala. Quiero decir que era muy intuitiva también y muy lista y muy simpática. Era muy simpática. Sí. Tenía un atractivo especial. Decías, estaba preparando en esa época proyectos, no estaba trabajando. No. Y ahora tienes un proyecto, que lo voy a decir yo. Esta señora hoy estrena su cuenta en Instagram. En Instagram, es verdad. Se llama Victoria Vera Oficial, @VictoriaVeraOficial. Y ahí todo ha sido una sorpresa de hoy que me ha dado Fermín, que es el que me ha liado en todo esto. Y entonces ha dicho, bueno, vale, perfecto, lo has hecho perfecto. Pero yo no soy una persona de las redes ni nada de esto. No, pues a partir de ahora te vamos a seguir y queremos ver cómo van a pasar te enseñas. Van a pasar cosas. Van a pasar cosas bonitas, espero. Victoria Vera Oficial, no se lo pierdan, que ya está activa la cuenta en Instagram de esta mujer maravillosa. Victoria, gracias por este ratito que nos has permitido pasar contigo. Compartirlo contigo. Igual. Ha sido estupendo. Y nos seguimos de ahora en adelante. Ahora ya en las redes, ya lo han visto.